Nuestro tema del día de hoy es ¿vuelven las almas a la tierra? Vamos a tratar este tema durante este tiempo. En este estudio vamos a conocer si las almas realmente vuelven a la tierra, a su casa. Como las personas acostumbran festejar o esperar a sus seres queridos cada primero y el segundo día del mes de noviembre en el año. Ellos piensan que el alma vuelve a su casa, pero ahora vamos a ver a la luz de la Biblia si realmente vuelven las almas a su casa o no. Es necesario que entendamos esta palabra. Yo les ruego que ustedes, si tienen al alcance una Biblia, pueden abrir la palabra de Dios para que puedan conocer de este estudio de una persona cuando muere su alma, ¿dónde va? Si no está con Cristo, ¿dónde se va? Y su alma de un cristiano cuando muere, cuando deja de latir el corazón de aquel cristiano verdadero y puro, nacido de nuevo, ¿dónde se va su alma? A la luz de la Biblia vamos a conocer si realmente vuelven las almas cada 1 y 2 de noviembre. En el libro de Eclesiastés vamos a dar una lectura para comprender esta palabra, porque muchas personas creen que su alma vuelve y se lo preparan comida, refrescos, bebidas o alguna comida que le gustaba estando en vida en este mundo. Pero realmente vuelven. Veamos la palabra de Dios. Libro de Eclesiastés, capítulo 9, versos 5 y 6 y el verso 10. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Verso 10. Todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. El libro de Eclesiastés narra acerca de las almas, acerca de las personas. Los que viven saben que han de morir un día, pero los muertos nada saben. En este mundo su amor, su envidia, su odio feneció ya. Estando en vida en este mundo, las personas pueden tener envidia, pueden amar, pueden odiar, pero cuando se muere esa persona, se acabó en este mundo su memoria. Se terminó y nunca más tendrán su paga debajo del sol, es decir, sobre la tierra. Muchas personas, el 1 y el 2 de noviembre, acostumbran esperar a sus almas, a sus seres queridos, supuestamente que vuelven a sus casas. Pero el Señor dice en su palabra, los que sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. Y esto lo que hacen es un sacrificio. Están ofrendando supuestamente a esas almas que regresan a su casa según ellos. Pero la Biblia dice que nunca vuelven a la tierra, nunca regresan a su casa. Es más bien, están ofrendando y haciendo sacrificio a los demonios. En 1 Corintios 10:20 confirma esto. Dice así la palabra de Dios: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Esto quiere decir, los que están ofrendando o haciendo sacrificio o presentando el sacrificio supuestamente a las almas, no están recibiendo las almas este sacrificio o esta ofrenda. Los demonios están recibiendo, como la Biblia dice, y el Señor es celoso con su pueblo, no quiere que sean partícipes en la mesa de los demonios. Esto significa que las almas no huelen, no sienten, y sobre todo su memoria es puesta en el olvido, sobre la tierra. Porque el alma nunca más vuelve a su casa, porque su memoria es puesta en el olvido. El verso 6 continúa diciendo, también su amor y su odio
fenecieron ya. También su envidia en este mundo. Amigo oyente, es necesario que conozcas esta palabra. El alma nunca vuelve a su casa. Conforme a la Biblia, los que mueren sin Cristo, sin salvación, van con dirección al lugar de tormento, al Seol. Es un lugar preventivo de las almas. Están en una cárcel, encarcelados, hasta el día del juicio. Pero no solamente están ahí tranquilos en la cárcel, sentados o hablando. Están atormentados, están en llama de fuego. En el libro de San Lucas nos enseña la parábola del hombre rico y Lázaro. Jesús enseñó diciendo que el Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y cuando murió fue llevado al Seol, al sepulcro. También se entiende el lugar de los muertos. Están siendo atormentados en este lugar, en el Seol. Y el hombre rico, estando en tormento, en llamas, gritaba a Lázaro diciendo: Padre Abraham, ten piedad de mí. Envíame a Lázaro que ponga el dedo en agua para enfriar mi lengua. Estoy agonizando. Gritaba a Padre Abraham diciendo: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje mi lengua con su dedo, porque estoy atormentado en esta llama de fuego. El hombre rico estaba siendo atormentado. No regresaba a su casa, su alma no había regresado. Estaba ahí en el lugar de tormento, en un lugar preventivo en la cárcel, pero atormentado, en medio de llamas. Así enseñó Jesús esta parábola. Y más que parábola, esto es una realidad. Pero vamos a leer también el verso 10 del capítulo 9 de Eclesiastés. Ya leímos hace un momento, vamos a dar lectura nuevamente. Verso 10. Todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hoy la persona puede trabajar conforme a sus fuerzas, puede hacer lo que quiera, pero haz las cosas buenas, no las cosas malas. Si no te arrepientes, donde vas a ir, allí ya no hay sabiduría, no hay amor, allí no hay tranquilidad ni paz. Es tormento continuo, diario, por los siglos de los siglos. Las almas encarceladas en el sepulcro o en el lugar de muertos, es decir, en el Seol, están ahí hasta el día del juicio. Ellos resucitarán al final del milenio para ser juzgados conforme a sus obras. El Apocalipsis dice: y fueron abiertos los libros. Y uno fue abierto, ¿cuál es el libro de la vida? Y serán juzgados conforme a sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego, que arde con azufre, que es la muerte segunda. Así enseña el Señor en su palabra. Las almas nunca pueden volver a su casa hasta el día del juicio. El Señor dará orden para que resuciten, para que despierten de sus tumbas, y también donde están encarcelados en el Seol, en el lugar preventivo, el Señor permitirá que salgan de ese lugar, dará una orden para que entren nuevamente a sus sepulcros, a sus cuerpos. Entonces resucitarán alma, cuerpo y espíritu, solamente el día del juicio, para ser juzgados conforme a sus obras. Eso significa que las almas no están regresando cada año. Ni siquiera hay alma antes de que la persona muera, o después de que muera no hay alma. Si alguna vez alguien ha visto supuestamente a su pariente dentro de una casa, en la calle o en alguna parte, igual que su tío, igual que su pariente, no es su alma. Los demonios son engañadores. Se está haciendo pasar por su pariente y la persona cree que es su alma, cree que está visitando a su hogar, pero son los demonios que se hacen pasar
por su tío, por su pariente o por la vecina o por la persona conocida. No existe alma antes de que la persona muera. Tampoco existe después de que la persona muere. Porque el alma está en el cuerpo, es un ser espiritual. Sin alma la persona no puede vivir de ninguna manera. El alma nos da vida. Está relacionado con nuestras emociones y también con la sangre del ser humano. Ahí está el alma. En el libro de Job, capítulo 7, versos 9 y 10, nos habla acerca del alma. ¿Realmente vienen las almas a su casa? Aquí está la respuesta a la luz de la Biblia. Job 7, 9 y 10. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Como la nube se desvanece, así se va el hombre de este mundo, se desvanece. Se va para siempre, para nunca más volver a su casa, a la tierra. Totalmente se extingue, no hay más memoria de él sobre la tierra. Así es el que va al sepulcro, al Seol, dice el Señor, nunca más subirá a su casa. Como la nube que se desvanece, así es el hombre que va al Seol, nunca subirá a su casa, nunca volverá a su lugar. Ahora podemos comprender que las almas no pueden volver a su casa. Son costumbres y tradiciones que se ha llenado al mundo entero, al mundo católico. Ellos hacen con toda su fe, creyendo que las almas vuelven a su casa. Son costumbres y tradiciones. Aún en el pueblo cristiano todavía practican llevando flores al cementerio, quizá hasta poniendo tal vez algún alimento a la mesa. Están siendo partícipes de las tinieblas. El Señor no quiere que su pueblo sea partícipe de las cosas infructuosas. Algunas personas hacen con toda su fe, creyendo que sus seres queridos vuelven, pero no vuelven. El Señor en la palabra, en el libro de Job, nos dice: así es el que se va al sepulcro, al Seol, nunca volverá a su casa, ni su lugar conocerá más. Pero vamos a leer también otro pasaje. En el libro de Job, capítulo 21, verso 13, añade la palabra de Dios para nuestro conocimiento. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. El hombre, estando en vida sobre la tierra, se esfuerza, trabaja, pero lo que está acumulando o lo que está ganando en este mundo, ¿para quién será? El Señor enseña en su palabra también en el libro de los Evangelios. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Lo que has acumulado, lo que has ganado, ¿para quién será? El hombre cuando muere nada llevará. Desnudo volverá al polvo, porque del polvo somos y al polvo volveremos. En paz descienden. En otra versión dice: lentamente descienden al Seol. La vida del hombre está con dirección al Seol si no se arrepiente, si no viene a las manos de Dios, si no se arrepiente delante del Señor, confesando sus pecados para ser salvo, está con dirección al Seol, a ese mismo lugar de tormento. Es necesario arrepentirse, volverse al Señor. Y cuando el Señor regrese, conforme a la palabra, resucitarán. Los que creen en Jesucristo, aunque muerto, vivirán. Esa promesa tenemos en la palabra de Dios. En el libro de San Lucas vamos a conocer de la parábola del hombre rico y de Lázaro. El Señor Jesús enseñó esta parábola y es una enseñanza muy hermosa para nosotros, para poder conocer si realmente las almas vuelven o no. Veamos la palabra de Dios. San Lucas 16, 19 a 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino,
y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo el hombre rico: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, el hombre rico: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquí el Señor Jesús enseñó claramente a las personas, dando esta parábola para entender. Había un hombre rico y también una persona llamado Lázaro. Este Lázaro murió primero. Era muy pobre, vivía de las migajas que caía de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían sus llagas, sus heridas. Murió y fue llevado al seno de Abraham, donde estaba siendo consolado, en paz. Y murió también el rico. Él hacía cada día banquete, comía de lo mejor, bebía, se vestía de ropa esplendidez, de lujo. Murió y fue sepultado, llevaron a su sepulcro. Pero fue conducido al Seol, al lugar de tormento. Ahí estaba siendo atormentado en llama de fuego. Y este Lázaro estaba consolado al lado de padre Abraham en su seno. Y vio de lejos, de muy lejos, vio este hombre rico a Lázaro, que estaba en paz, en tranquilidad. Y el hombre rico estaba atormentado. Y gritó y dijo a Abraham: Padre Abraham, envía a Lázaro, que moje su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama de fuego. En este momento, ahí tú puedes conocer que no podías regresar, que no podías salir de ese lugar de tormento, de esa cárcel. El hombre rico no podía salir, pero sí veía de lejos a Lázaro al lado de padre Abraham. Estaba siendo consolado. No podía de ninguna manera, porque ahí dice la palabra, de manera que no pueden pasar de aquí para allá. Abraham le dijo al hombre rico: es más, nos separa, nos divide una gran sima, es decir, un abismo, que no pueden pasar de un lado a otro. Les separa una sima, un abismo muy infinito. No podían pasar. Así le dijo el padre Abraham al hombre rico. Estamos entendiendo de que no pueden salir de ese lugar. El alma no puede salir. Entonces el hombre rico le dice a padre Abraham: entonces envía a mi casa. Mire aquí esta palabra. El hombre rico en el Seol, en el lugar de tormento, en el sepulcro,
se recordaba de sus hermanos. Se había recordado que tenía 5 hermanos en su casa. Su memoria estaba ahí dentro. Estaba recordándose de sus hermanos, de su casa. Seguramente se recordaba de cómo vivía en este mundo, en lujo, en comida y en bebida. Y entonces, al recordarse de sus hermanos, este hombre rico le dice a padre Abraham: envía a mi casa a Lázaro, envía que fuera Lázaro a su casa, porque tengo 5 hermanos, están en mi casa. No quiero que vengan ellos también a este lugar de tormento. Envía a Lázaro, dijo a padre Abraham. Ahí en ese momento padre Abraham le contesta diciendo: no pueden pasar de aquí para allá. Un abismo nos separa. No se puede. Padre Abraham le dijo: a Moisés tienen, y también los profetas están predicando, que oigan a ellos. En todo tiempo se predica la palabra de Dios. Oigan a la palabra de Dios, oigan al Señor. Mediante un folleto, mediante evangelización, mediante campañas, se predica la palabra de Dios. Y oigan estas palabras, oigan, pero la gente no quiere oír. A Moisés y a los profetas tienen, oigan pues a ellos. Insistía el hombre rico diciendo: pero si alguno se levantare de entre los muertos, se arrepentirán mis hermanos. Padre Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, es decir, tampoco creerán, aunque se levantare de los muertos. Hoy ocurre de la misma manera en el mundo entero. Hay muchos milagros por la mano de Dios, y también han resucitado de los muertos sus siervos. Tampoco creen y no se arrepienten. Y el hombre rico estaba siendo atormentado, que no podía salir, aunque tenía memoria en el lugar de tormento, ahí en la cárcel de las almas. Se había recordado de sus hermanos, que no quería que vayan sus hermanos, sus 5 hermanos, a ese lugar de tormento. De la misma manera, ¿cuántas personas ahí en el Seol, en el lugar de tormento, en esa prevención? ¿Cuántas personas, sus almas, se están recordando de su esposa, de su esposo, de sus hijos, y están diciendo: no quiero que mi esposo, mi esposa o mis hijos vengan a este lugar? Por favor, alguien vaya a predicar, alguien vaya a decir, a testificar que hay un lugar de tormento, que hay un lugar de grito, de lamento y de lloro, que no vengan a este lugar. Alguien vaya a mi casa. Este es un ejemplo para conocer que no pueden salir las almas de ese lugar. Pero sí se recuerdan ahí abajo. El abismo es dentro de la tierra. Es el centro de la tierra, el abismo. Ahí está situado el infierno, pues si no sabías, mi hermano. Ahí está situado el lugar de tormento. Pero sí son divisiones. ¿Por qué? Conforme a la palabra, el Señor pagará conforme a sus obras, conforme a sus hechos. En un lugar estarán los fornicarios, en otro lugar estarán los hechiceros, en otro lugar los borrachos. Así el Señor ha ordenado para que paguen conforme a sus obras. Esto nos enseña que hay un lugar de tormento y no pueden salir, y el alma no puede salir de ese lugar hasta el día de la resurrección de los muertos para ser juzgados. Y luego de ser juzgados serán echados al lago de fuego que arde con azufre, que esta es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8, ¿qué nos dice? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes estarán en el lago de fuego que arde con azufre? Aquí la palabra menciona: los incrédulos, los que se resisten a creer en Jesucristo, los que no creen en Dios, o los que no aceptan, también los ateos, los que dicen no hay Dios, los cobardes, los hechiceros, los mentirosos. Ahí estarán atormentados en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Amigo, el Señor te ama.
El Señor te está invitando con los brazos abiertos para perdonar tus pecados. El Señor manda a toda la generación. El Señor manda a todas las personas. Manda, pasando por alto la ignorancia de las personas, para perdonar sus pecados. Estando lejos de Dios, uno es pecador. Están cometiendo pecados y pecados delante de Dios. El Señor en su palabra dice, pasando por alto los pecados de los hombres, manda ahora que se arrepientan, que se vuelvan al Señor para ser perdonados. En Isaías 1:18 dice el Señor de esta manera: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si tus pecados son como la grana, como la arena del mar, no importa, dice el Señor. Si son rojos, si son negros, el Señor los ha de volver como blanca lana. Solamente en la sangre de Cristo puede limpiarse los pecados. Cuando la persona se acerca a los pies de Cristo, renunciando su vida, renunciando su religiosidad. Muchas personas dicen, yo soy católico. Cuando Jesús habló con Nicodemo, Nicodemo era religioso y católico. Nicodemo dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer? El Señor enseñó, tienes que nacer de nuevo. El primer nacimiento físico es de nuestra madre, en carne. Pero el segundo nacimiento es espiritual. El segundo nacimiento es renunciar nuestra religiosidad, nuestro catolicismo. Yo fui católico también. Pero un día nací de nuevo. Eso enseñó Jesús en la palabra a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. En un momento Nicodemo se había confundido y dijo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Nuevamente volveré a entrar al vientre de mi madre y nacer? Pero Jesús enseñó, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? El que ha nacido en la carne, carne es, o sea, de mamá. Pero el que nace en espíritu, aceptando a Jesucristo, espíritu es para vida eterna. Muchos se plantan ahí diciendo, yo soy católico. Tú necesitas volverte a Cristo, al Señor. El camino del católico llevará a la perdición, a la condenación eterna. Es necesario nacer de nuevo para ser salvos. Ahora podemos comprender a la luz de la Biblia que no vuelven las almas cada primero y el segundo día de noviembre. No vuelven. Nunca más conocerán su lugar. Su memoria sobre la tierra feneció ya, hasta el día de la resurrección de los muertos, para ser juzgados. Y después de ser juzgados, serán echados nuevamente al lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Este estudio es muy lindo. Conocemos a base de la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios, útil para estudiar, útil para enseñar, para corregir, para redarguir con justicia. La palabra es pura, escrita por sus santos profetas y apóstoles con la inspiración del Espíritu Santo. Muchos dirán, la Biblia solamente es escrito por hombre. Sí, escribieron hombres, pero llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los ha guiado, los ha dictado, inspiró a los profetas el Espíritu Santo para que escribieran la palabra de Dios. Moisés escribió, Jeremías escribió, Isaías escribió, Ezequiel, Mateo, Lucas, Marcos, son siervos de Dios, profetas de Dios. Pero a ellos les inspiró el Espíritu Santo. No escribieron por su propia cuenta, de ninguna manera. Lo que me impresiona a mí, la parábola del hombre rico y de Lázaro. Ahí podemos ver perfectamente que las almas están siendo atormentados, en lamento, en grito y en lloro, en el abismo, en esa cárcel de prevención. ¿Por qué digo prevención? Es que ahí están preventivamente encarcelados para ser juzgados después de la resurrección de los muertos. Pero todavía no están en el lago de fuego. No confundamos esto.
El lago de fuego es al final del milenio, conforme a la Biblia. Al final del milenio, en que el Señor Jesucristo reinará primeramente 1000 años, y luego, al culminar los 1000 años del reinado de Cristo, resucitarán los muertos, quienes hayan muerto en sus pecados, para ser juzgados. Después de haber sido juzgados, ellos nuevamente descenderán al lago de fuego que arde con azufre. Hoy las almas todavía no están en el lago de azufre, están en un lugar de calor tremendo, en ese calor sofocante. Por eso dijo el hombre rico: estoy atormentado en esta llama. No dijo estoy en el lago de fuego que arde con azufre, sino dijo estoy atormentado en esta llama. O sea, en un calor sofocante, insoportable. Con razón el hombre rico pedía agua para que refresque su lengua. Por lo menos una gota de agua en la punta de su dedo de Lázaro podía refrescar a ese hombre, podía refrescar a esa alma sedienta en ese calor sofocante, en ese lugar de tormento. Una gota de agua bastaría para refrescar. Esto significa que cuán calor tremendo, cuán calor sofocante es ese lugar de prevención, la cárcel de las almas, donde están siendo atormentados. ¿Te das cuenta? Por eso el hombre rico gritaba diciendo: ay, estoy atormentado en esta llama, envía a Lázaro a mi casa, tengo 5 hermanos, que les testifique de este lugar de tormento y que no vengan a este lugar. Ahora conocemos, conforme a la Biblia, es necesario volvernos al Señor. Si uno quiere pasar su eternidad, su vida futura, tiene que arrepentirse, tiene que volverse al Señor. Caso contrario, le espera el mismo lugar donde está el hombre rico, pidiendo misericordias. Este estudio nos ha enseñado que las almas no pueden volver a su casa. Hasta el día de la resurrección no volverán. Gracias por este estudio, gracias por haberme escuchado, y vamos a seguir estudiando de diferentes temas para conocer conforme a la palabra del Señor.